Pasamos ahora a conferencia de Enrique Jorge Montenegro Rúa, que é doutor en Prehistoria e Arqueoloxía, que nos vai a falar sobre o sitio excepcional de Santa Eulalia de Bóveda. Sin máis. Gracias, Carlos. Agradecer a la organización de este encuentro la invitación para exponer parte de mi investigación en Santa Eulalia de Bóveda. Me siento muy honrado por ello. Abordaré la ponencia analizando yacimientos y materiales relacionables con el monumento a lo largo y ancho del territorio imperial romano. También quisiera disculparme, porque he optado por este periplo para ajustarme al tiempo asignado. Además, he tenido que reducir significativamente escalas y tiempos de estancia. Será un viaje a la japonesa, lo siento. Dicho esto, desde el respeto y admiración por la cultura nipona. Vamos a ello sin más dilación. En 1926 se hacía público el hallazgo de una estancia subterránea con espléndidas pinturas murales. Estaba situada en los alrededores de Lugo, bajo el atrio de la iglesia de Santa Eulalia de Bóveda, construida encastrada en un ribazo y bajo el nivel freático, en un terreno con potentes capas de jabre bajo el manto vegetal. En la Serra do Sistral, una cantera ilegal de este tipo de áridos, paralizada al alcanzar una emanación de agua, permite comprobar cómo habría sido el movimiento de tierras para afrontar su construcción. Fue posible diseñarlo bajo el nivel freático porque el pavimento se conservaba libre de humedades, gracias a su asentamiento sobre dos capas de material aislante. Solo se facilitaba el afloramiento de agua en un área rectangular del centro de la sala, permaneciendo constante su nivel, canalizando el agua sobrante fuera del edificio. Para evitar filtraciones por capilaridad, los muros se levantaron sobre el grueso losado de granito. Pero el estado de esta alberca o pequeña piscina ha variado a lo largo de la historia del monumento. Cuando se descubrió, estaba oculta bajo un enlosado de mármol reutilizado. Esta cubrición, realizada en una fase posterior, fue retirada a finales de los años 40, restaurando la piscina a mediados de los años 50, pero fue vaciada en una discutida restauración de los años 70. El monumento funerario de los Furios, a las afueras de Tusculum, presenta aspectos arquitectónicos de interés. Su imagen permite hacernos una idea del impacto visual que ejercería la construcción de Bóveda con su amplia y robusta fachada, necesaria para contener la presión del terreno. El diseño resultante ha desorientado desde el inicio a los diferentes investigadores, situándoles ante un prototípico templo clásico in antis, en cuyo interior se desarrollaba una planta basilical. Al igual que otros autores, aunque los menos, he retomado la hipótesis funeraria. Veremos que ni la apariencia de templo, ni, por ejemplo, la presencia de ventanas invalidarían esta propuesta. Se partirá de su análisis arquitectónico y decorativo, confrontándolo con otras manifestaciones arqueológicas de la época, cuya situación espaciotemporal podría simplificarse en una instantánea del Imperio Romano a final del gobierno de Trajano, si bien algunos paralelos son tanto anteriores como posteriores a la época altoimperial. En 1935, Helmut Slung publica una pormenorizada imagen del conjunto artístico, incluyendo planos que reflejaban fielmente el estado del monumento. Percibe en Bóveda características arquitectónicas que conforman algunos de los monumentos funerarios del sur de Rusia y Siria central, donde existen diferentes monumentos sepulcrales soterrados, a los que se accede mediante escalones o rampas a un vestíbulo del recinto principal. Los ejemplos rusos se localizan en necrópolis situadas en las penínsulas de Tamán y Kerch. Las diferentes tumbas son amplias salas abovedadas construidas con silleras regulares de piedra. Los monumentos sirios se encuentran esculpidos sobre roca y presentan la particularidad que más lo identifica con Bóveda, su fachada. Estas son robustas, más anchas que el recinto y suelen contar con un vestíbulo porticado. Un referente de interés para el monumento lucense se encuentra en Roma, situado a la primera milla del trazado de la Vía Apia. De este monumento altoimperial llama la atención su fachada, con vestíbulo cubierto y sendas ventanas a la derecha de los vanos de acceso al vestíbulo y al interior del sepulcro. En la necrópolis pompeyana de Portanocera se localiza otro de los sepulcros poco habituales con ventanas arquitectónicas, aunque es frecuente su representación simulada en un tipo de tumba muy común en el siglo II, en el que su fachada evoca una casa como símbolo de última morada. Esta pertenecía a un matrimonio de libertos del siglo I. La tumba de un romano era un lugar sagrado. La relación de equivalencia entre sepulcro monumental y lugar sacro se evidencia en un tipo de arquitectura funeraria conocida como tumba-templo. Surge a finales del siglo I, predominando en el segundo. En Hispania destaca el monumento aragonés de Favara. El modelo precursor es la tumba de los Ateri, de la que se conserva su representación en relieve, junto con otros elementos arquitectónicos.
El culto al muerto se reservaba a la esfera privada familiar, realizándose en áreas específicas del interior de la tumba. En los casos más ostentosos, contaba con estancias para la liturgia y hospedaje de familiares en las festividades conmemorativas. Buenos ejemplos los conservan en la Vía Latina, en Roma. Sus propietarios no renunciaban ni a la suntuosidad ni a la intimidad. Los monumentos sepulcrales más señeros de este parque arqueológico pertenecen a esta tipología de tumbas-templo y presentan particularidades arquitectónicas y artísticas que sintonizan con lo observado en Bóveda. Igualmente, creo necesario hacer alusión a un monumento del que solo existe una descripción de él en el conocido Testamento del Lingón. Documento datado entre los siglos I y II, época en la que proliferaba la construcción de grandes monumentos funerarios conformados en relación a jardines, a terrenos destinados a labores agrícolas y a estancias dedicadas a servicios diversos. Ejemplo de una fundación funeraria mediante la cual se obtenía el capital suficiente para garantizar la conservación del monumento y la realización de los cultos funerarios, al otorgarles a los herederos el usufructo de las propiedades asociadas al sepulcro. Además, se vinculaba un fideicomiso para perpetuar este compromiso a los descendientes de los herederos. Se reservaría su uso para su uso exclusivo del Lingón y con la pretensión de perpetuar el culto a su memoria, además de por las obligaciones testamentarias asociando el sepulcro a una divinidad indígena. La presencia de un ábside cuadrangular en bóveda puede revelar un diseño funcional similar, un espacio preeminente destinado a enaltecer al fallecido, a su familia o a la deidad venerada, sea fúnebre o no. Presenta ciertas similitudes con el mausoleo F de la necrópolis del Vaticano, donde hay una representación del nacimiento de Venus. Cuando pienso en las dificultades para asignar una atribución funeraria a Bóveda, siempre tengo presente estos ejemplos y cómo lastraría la interpretación del monumento lucense si hubiese conservado representaciones de deidades en su interior. Fechado en el siglo II, la fachada del mausoleo F está decorada con ventanas simuladas y el bajorrelieve de una perdiz, ave igualmente presentada en bóveda. Confío que ya no les pueda parecer algo extraño llegar a vincular Bóveda arquitectónicamente con un monumento funerario. Sin embargo, algunos de ustedes podrían presentarse la siguiente pregunta. ¿Qué hace un dios como Dionisio en un lugar como este? La mitología órfica atribuye a Dionisio el fruto del cortejo a Perséfone por Zeus, pero Hera, su celosa esposa, encomendó la eliminación del hijo ilegítimo a los titanes. Mientras estos lo devoraban, Zeus los fulminó con un rayo y rescató de entre las cenizas el corazón de Dioniso, todavía palpitante, irgentándoselo en una pierna para regenerarlo. De los restos de los titanes, de Dionisio y la tierra, nacerían los humanos, compuestos por una parte maléfica y otra divina. La naturaleza titánica del alba deberá ser espiada en vida a través del conocimiento ofrecido por los ritos mistéricos dionisíacos. Así, tras la muerte del hombre, podrá ser divinizado. Fundamentalmente, Dionisio era una deidad de salvación. Prosigo el estudio del monumento abordando la interpretación de los bajorrelieves de la fachada. Las dificultades de dar respuesta al significado de algunos de estos bajorrelieves no presupone un impedimento para afrontar una interpretación desde el punto de vista funerario. Además, esta hipótesis se corrobora relacionándonos con otras manifestaciones artísticas y arquitectónicas presentes en Bóveda. En muestras iconográficas de monumentos funerarios de época clásica suelen conjurarse las inquietudes generadas ante el reto de facilitar la apacible pervivencia a un ser querido fallecido. Pervivencia entendible tanto desde el punto de vista del mundo de los muertos, donde juega un papel fundamental las exequias con las que adecuarle el tránsito al universo de ultratumba y garantizar mediante ofrendas periódicas un adecuado reposo, como desde el punto de vista del mundo de los vivos, donde el objeto fundamental es perpetuar la memoria del fallecido, principalmente con la construcción y posterior conservación del monumento funerario. Lo que en él se refleje nos podrá hablar de características humanas reseñables del personaje homenajeado. El bajorrelieve conocido como de los lisiados se ha esgrimido desde su descubrimiento como confirmación de situarnos ante un templo o lugar salutífero. Me inclino más por una representación de homenaje a alguno de los difuntos, elogiando sus virtudes como médico, por ejemplo, o reflejando los grandes padecimientos que habría sufrido en convivencia con una dolencia crónica como la gota, en la que la muerte supondría una liberación de los sufrimientos en vida. Son diversas las imágenes conmemorativas en las que está plasmado el oficio desempeñado por el difunto. La estela de una tabernera en Mérida formaría parte de la decoración de su monumento funerario, al igual que bajorrelieves de la necrópolis del puerto de Isola Sacra, muestra de la trepidante actividad comercial de la ciudad portuaria. Resaltar los de un matrimonio, donde el marido médico realiza una sangría en la pierna de un paciente, mientras que la mujer comadrona asiste a un parto.
A diferencia de otros autores que ven a unos danzantes sosteniendo un arco de guirnaldas en esta pareja de bajos relieves, me inclino más a identificarlos sujetando un manto abultado por el fluir del aire. Una buena ejecución de esta escena la tenemos en uno de los relieves del Augusteo de Afrodisias, representando a Claudio desplazándose entre las personificaciones de la tierra y el mar. La forma arqueada del manto que cubre a Claudio divinizado y la sutil ondulación en su borde superior delata el empuje por fricción de aire. El movimiento también se evidencia en los extremos del manto, que no mantienen la verticalidad característica de la caída natural de la tela. Estos recursos artísticos se observan en Bóveda. Acción y mujer conjugan excelentemente en representaciones de ratos en episodios mitológicos. Es revelador el rato de Europa por Zeus. Tras lograr subirla a la grupa del toro, éste inicia la marcha hacia el mar, mansamente, hasta lograr la confianza de la princesa fenicia, momento en el cual arranca la vertiginosa escapada hacia Creta. En la primera secuencia, el Limation cuelga elegantemente sobre su cabeza y en la segunda se infla por el empuje del aire como consecuencia de la veloz huida. Pero el mito del rato por excelencia vinculado al mundo funerario es el de Perséfone, madre de Dioniso, que fue secuestrada por Hades para convertirla en reina del inframundo. Otra percepción fúnebre del manto elevado está asociada a la ascensión del difunto al cielo, destino de los emperadores divinizados. Para promulgar los vivos mediante un acto público denominado consecratio, era necesario el dictamen del Senado tras enjuiciar la buena praxis de la gobernanza promovida por el emperador fallecido. Pero la consecratio no estaba reservada a emperadores o emperatrices. Era un acto religioso por el cual algo o alguien se declaraba sagrado, digno de ofrecerle culto. Tal pudo ser el caso de Agripa. La inmortalidad como cualidad reservada a los dioses era asignada oficialmente a benefactores de la comunidad en tanto en cuanto los frutos de su obra subsistieran tras su muerte. La idea de que el alma se aleja del cuerpo y asciende al cielo surge influenciada por doctrinas filosóficas como la pitagórica o la platónica, que asignan al alma humana una naturaleza divina. También por la propagación de las religiones orientales. Según avanzaba el periodo imperial, alcanzar la inmortalidad celestial dejará de ser un privilegio del elemento aristocrático para transformarse en prebenda de almas piadosas. Se evidenciaba entonces el asalto a los cielos. Entre los hipogeos helenísticos del sur de Rusia se vislumbra nuevamente la sintonía sepulcral con el monumento lucense, en una esplendorosa escena del instante de la llegada a los Campos Elíseos. La morada feliz reservada a las almas virtuosas, descrita como un sublime y plácido paraje donde reina la eterna primavera, también conocido como pradera de los bienaventurados o pradera de Perséfone. Normalmente se encomendaba a una mujer la interpretación del canto fúnebre, pudiendo ser entonado por un coro en exequias de personajes ilustres. Esta circunstancia aportaría significación a los dos grupos femeninos de Bóveda. No se deben relegar otras hipótesis, como la que se significaría la consternación por el fallecimiento. A los allegados del difunto les sobrevenían conmovedoras muestras de dolor y exhibían un prolongado duelo para lamentar su pérdida y demostrar que no habían hecho nada para librarse de ellos. Además del apego a sus seres queridos, esta necesidad emanaba de la creencia de que los muertos eran propensos al resentimiento, infligiendo implacables venganzas a quienes ignorasen sus obligaciones. La ermita del Santo Cristo de San Sebastián, próxima a Clunia, fue construida reutilizando numerosos sillares de una necrópolis romana. Destaca la palabra memoria, junto al relieve de considerable tamaño de una figura similar a las representadas en bóvedas. Su postura la equipararía con la segunda por la izquierda, figura que sobresale en los dos grupos de bóveda. En la decoración parietal del sepulcro Barberini, 5 mujeres participan igualmente en una escena similar a la representada en bóveda. El fénix es un ave fabulosa, la cual, a pesar de ser única en su especie y de completar su ciclo vital, no llegaba a extinguirse. Cuando presentía el final de su existencia, confeccionaba una tumba nido con plantas aromáticas y especias, lo que le permitiría resurgir de entre sus despojos. El mito nos llega de la tradición grecolatina, pero esta se nutre en gran medida de la mitología egipcia. Las representaciones paganas del ave fénix simbolizan la eternidad, e igual que la cultura egipcia, guiaría al alma del difunto. Por su parte, los primeros cristianos priorizan del mito el renacer del fénix para escribirlo como testimonio de la doctrina de la resurrección de los muertos. En bóveda se representarían 2 imágenes contrapuestas del fénix, lo que explicaría la peculiar disposición del bajorrelieve en el que el ave acondiciona su tumba sobre un pedestal. Este se encuentra tras el machón sur y oculta el escenario principal, evidenciando que el óbito se produciría en un espacio ajeno a los hombres. Por el contrario, el otro bajorrelieve se muestra, con su corona solar, majestuosa y triunfante ante la muerte,
a los ojos de los hombres y en un espacio predominante del escenario definido por la fachada. Este aspecto del discurso expositivo se ve reforzado por la orientación de los bajorrelieves en el monumento, la muerte dispuesta en el oeste y la eternidad en el este, aspectos que definen la esencia de un ave solar. En la mayor parte de la superficie pictórica de Bóveda destaca la presencia de un variado tipo de aves desplegadas entre un entorno vegetal igualmente predominante. Las especies representadas ya eran conocidas y apreciadas en la antigüedad clásica, incluidas las más exóticas, ya fuera desde el punto de vista lúdico, productivo o gastronómico. Las aves exóticas suelen protagonizar escenas paradisíacas donde la naturaleza cobra especial protagonismo. Además de aportar belleza, fascinación y prestigio al lugar, este tipo de ave evoca per se lo lejano y lo ajeno, dos cualidades que participan del ideario de ultratumba. Su fuerza simbólica es tal que con su sola presencia podría sintetizarse la morada paradisíaca que alberga el alma de un difunto. Quizás sea la cualidad de ave migratoria del ganso lo que más haya influido a la hora de apreciarlo como símbolo funerario. En Egipto se le confería la potestad del vuelo entre la tumba y el más allá. En narraciones legendarias de Europa y Próximo Oriente, la Vía Láctea es referida como sendero de los pájaros o camino de los gansos, definiendo una zona que enlaza el mundo divino y terrestre. Observar sus observaciones en el cielo durante los periodos migratorios debía resultar muy evocador. En tumbas serán igualmente representados en escenarios más apacibles, vinculados al lugar del destino. Los ciclos migratorios están en sintonía con las estaciones anuales, aludiendo igualmente a una perpetua renovación. Para admirar una pintura de Ansar como la de Bóveda, en un contexto funerario, hay que hacer el columbario 3 de Viñacodine, destinado a libertos de las familias imperiales de Augusto a Claudio. Esta semejanza sugeriría la existencia de un mensaje simbólico adicional que desconozco. El pavo real estaba vinculado a Juno, esposa de Júpiter, diosa de la mujer y del matrimonio, del firmamento y del cielo estrellado. Cuando el pavo real despliega su cola en forma circular, evoca la bóveda celeste. Su simbolismo funerario hace referencia al cielo estrellado, donde ascienden las almas. Como en el caso de las palomas, el cristianismo hereda su iconografía y le aporta un significado específico. El pavo real es considerado símbolo de la resurrección y del cuerpo de Cristo, porque se creía que su carne era incorruptible. Las peleas de gallos fueron importadas del mundo griego, donde se fue consolidando el valor simbólico de la valentía y de la victoria. Con el canto triunfante al amanecer, el gallo anuncia un nuevo día como consecuencia de la capitulación de la noche. La constatación del gallo como símbolo funerario se asentaba en un augurio de la victoria sobre la muerte, idea que sería asumida por el cristianismo como metáfora de la victoria del bien sobre el mal en el juicio final. El dominio del ciclo vital le posibilita regentar un posicionamiento ambivalente entre la noche y el día, entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, permitiendo su vínculo con los dioses del inframundo, como se observa en tablillas votivas del siglo V a.C., del templo de Perséfone, y la antigua Locri, donde la figura del gallo es prácticamente omnipresente. Resulta de interés la tumba de los dos gallos en la necrópolis romana de Avila, en Jordania. Excavada en piedra, su cámara tiene las proporciones de bóveda. También cuenta con un espacio absidal rectangular preeminente, en cuyas enjutas se representan sendos gallos. Un espacio frontal del ábside, definido por un cuarto de elipse, está marcado con un diseño similar en bóveda, donde se disponen parejas de gallo y gallina. La escuela pictórica de esta tumba lo sitúa cronológicamente a mediados del siglo II. Del gallo se era consciente del mando que tenía sobre los de su clase y de la soberanía que ejercían en cualquier situación. Esta autoridad era consecuencia de las victorias sobre sus oponentes y del triunfo, en este escenario, sobre la muerte. Con la presencia del gallo se garantizaría la buena bienaventuranza en la eterna morada. Así como nos asombra el naturalismo de las pinturas de aves cuando accedemos por primera vez en el interior de bóveda, no es menos cierto que el esquema romboidal vegetal llame también nuestra atención. Y no solo como elemento predominante, sino también por evidenciarse en él la pretensión del artista en representar detalles de su fisonomía que permitan su identificación. Este reconocimiento se me antoja necesario para aprender el mensaje simbólico contenido en la ornamentación pictórica, debido a que el trellis vegetal se concebiría como el elemento vertebrador de todo el programa iconográfico del monumento. Su textura, expresada con líneas paralelas y alternancia de colores, junto a la abundancia de racimos de uvas y la densidad de zarcillos, apunta a que se trata de representar el crecimiento y la evolución de los sarmentos conformando una viña.
El cultivo de vid estaba plenamente desarrollado en época clásica, adaptándose a cualquier tipo de terreno y latitud, exceptuando regiones en cuyas condiciones climáticas predominan temperaturas extremas. Para un clima de tipo oceánico como el gallego, la tradición vitivinícola romana ofrecía, en boca de Columela, los siguientes consejos sobre cómo acondicionar la vid. Donde se da la tremenda acometida de lluvias y tempestades, donde la vid es arruinada por los continuos aguaceros, donde está como colgada sobre escarpadas laderas y necesita muchos auxilios, en estos lugares hay que protegerla a escuadrón cerrado. Cuanto más húmedo es el terreno y el clima, y más suaves los vientos, tanto más arriba hay que alzar el yugo. La lozanía de las vides permite que se desarrollen a una altura mayor, y el fruto, al estar alejado del suelo, se pudre menos. Y solo de ese modo lo orean los vientos que secan prontamente la niebla y el pernicioso rocío. En el diseño adaptado a climas húmedos, por lo tanto, la viña se desplegaría entre dos altos travesaños dispuestos horizontalmente. Retomemos a Columela. Los ramos tiernos los ataremos por encima del yugo, no violentando en absoluto su natural, sino que los iremos torciendo suavemente hasta donde cada uno consienta, procurando que no se rompan al doblarlos y que no pierdan las yemas ya hinchadas. La descripción de la estructura de la viña y del modo de conformar los sarmientos tiene un buen reflejo en las pinturas de los arranques de la bóveda del monumento. Reconocerán que es un procedimiento habitual en Galicia. La viña estaba vinculada a Dionisio, quien por extensión era igualmente el dios de sus productos, las uvas, el vino, la embriaguez y el delirio místico que ésta provocaba. Como dios telúrico, su presencia también se manifiesta en la energía de la naturaleza que renueva estacionalmente la vegetación, simbolizando a su vez la inmortalidad. Las arcadas laterales definitorias de la planta basilical en realidad tendrían una función meramente decorativa, articulando las columnas como elementos sustentantes del travesaño superior de la estructura emparrada. Otra cuestión a tener en cuenta radica en la simetría expresada en el interior y en el exterior del monumento, donde se reproducen los elementos decorativos principales. No hay que descartar, por lo tanto, que sean coetáneos. Su interpretación simbólica así lo corroboraría. Debajo de las villas estarían preeminentemente situados los restos mortales de los personajes homenajeados en los relieves de la fachada. Podrían tratarse de un monumento funerario dedicado a la memoria de un matrimonio, como en otros casos ya comentados. La estela de Fisteus, localizada próxima al campamento de Ciudadela, no muy distante de Bóveda, ofrece una solución iconográfica como la observada en el monumento, pero de forma esquemática. La figuración de la vid del extremo superior derecho representaría una viña emparrada. La identifica el soporte del que sobresalen los dos tipos de sarmiento, que supongo originalmente coloreados de verde y marrón, y el racimo de uvas. A la izquierda, idéntica solución, pero solo se conserva el soporte. En un sarcófago del siglo III se observa una iconografía similar a Bóveda, una gran viña vendimiada por Herotes entre fieras exóticas y diversos tipos de aves, pavos reales, gallos, gansos, etc. Un sepulcro de las inmediaciones de Marisa, en Israel, revela una solución iconográfica de interés. 3 de las paredes de la cámara funeraria presentan arcosolios en su ancho, con una pareja de pavos reales, gallinas de Guinea y gallos pintados en las respectivas enjutas. No es casualidad que en el arcosolio de los gallos predomine una viña. Como en Bóveda, será protegida por ellos. En el motivo central de un mosaico de la villa romana del Soto de Ramalete, en Navarra, se representa una viña enmarcando el triunfo de Dionisio, ofreciéndonos una visión que le resultará ya conocida, con sus sarmientos verdes y viejos y aves picoteando sus frutos. La presencia de cálices vegetales de donde emerge la viña da que pensar si este sería el caso del monumento en el censo. Analicemos esta posibilidad. Fotografías del lienzo este, de la época del descubrimiento, demuestran que habría un cáliz vegetal al lado de cada una de las viñas. En el que actualmente se conserva, se puede apreciar que en realidad se trata de un soporte vegetal de un pedestal, el mismo caso que el ofrecido en la tumba de los Ateri en Roma. ¿Disponemos de algún vestigio que nos informe sobre lo que sustentaba? En cada uno posaría un ave, como lo demuestran los restos de una cola de faisán, situadas enfrentadas a ambos lados del lóculo. Una solución similar existe en la necrópolis del siglo II de Avila, en Jordania, en la que la tumba de los candelabros alterna esta imagen con tisos dionisíacos. Es muy reducida la superficie pictórica conservada en el lienzo oeste, pero al igual que en el este, unos pocos trazos ofrecen información reveladora. En la enjuta sur se aprecian trazos de colores que imitarían una superficie marmórea, pero lo más significativo se encuentra en la zona de la fractura superior.
A pesar de ser una parte muy reducida de ave, si lo comparamos con el resto, comprobamos que coincide con un ejemplar de paloma torcaz. Por su tamaño, constituiría un único motivo, que tendría su reflejo enfrentado en la enjuta norte. Su simbolismo estaría vinculado a lo dispuesto en el espacio absidal, ya esté reservado para un homenaje a los difuntos o a una deidad, entre la que no descartaría a Dioniso. A pesar de que el revestimiento inferior ha sido expoliado, evidencias lo definen constituido por placas de mármol, algunas con decoración en bajorrelieve. Dos de ellas se encajan entre sí, son los restos de una corona de laurel dispuestas tangencialmente a una cenefa que alterna granada y roleo vegetal. En el interior de la corona se distingue un espacio cóncavo, cuyo diseño encaja con un modelo de lucerna antiimperial, preferentemente con retrato. El simbolismo funerario del bajorrelieve aludiría al triunfo sobre la muerte. Llama la atención en Bóveda esta ausencia integral de revestimiento inferior. Lo ahí representado no debería ser acorde con posteriores dogmas. La mayor parte del mármol sería extraído para ocultar la piscina, como así lo evidencia el hallazgo de una inscripción funeraria dispuesta boca abajo en el pavimento. También se reutilizaría para realizar nuevos motivos decorativos y aprovecharía los no transgresores. Lo que habría sido una majestuosa tumba en honor a Dioniso sería liberada de toda referencia del mistérico dios. De la destrucción de toda evidencia perturbadora no se salvaría ni el espacio agraciado con la investidura de una pareja de inocentes palomas. El ábside rectangular mudaría de espacio preeminente al lugar de comunicación con la iglesia construida encima. Para finalizar, he de hacer hincapié en las escenas que decoran una cantimplora procedente del Fayum. Sin contexto arqueológico, pero con un simbolismo funerario innegable, se le atribuye una cronología del siglo IV. En uno de sus lados predomina una escena de vendimia con un ambiente apacible. En el otro, la escena se distribuye horizontalmente en dos. Sobre una roseta central se encuentran 4 columnas geminadas de las que se elevan 3 arcos. Esta composición arquitectónica puede vincularse a una arcada o ser la representación de un edificio con planta basilical. En cada una de las enjutas del arco principal volaría una paloma. En los intercolumbios colgarían máscaras báquicas. Sobre un prado, 2 personajes con túnica y píleo se mueven acompasadamente acompañados por una ménade y 2 faunos tocando la siringa. Este grupo está flanqueado por 2 protectores gallos. Todas las estetas representarían la culminación de los objetivos promovidos por los cultos mistéricos dionisíacos, el disfrute con la divinidad en una apacible nueva vida reservada a sus iniciados. El estudio de esta pieza está justificado al apreciarse un mensaje iconográfico tremendamente similar a lo que puede presentar el monumento lucense en su conjunto. Resulta idóneo para ponerle colofón a esta exposición esquemática con la que he pretendido argumentar la presencia de Dionisio en Santa Eulalia de Bóveda. Muchas gracias por su atención.